amados y bendecidos están con los cielos abiertos y su vida es un concierto escuchando Radio Sagrado Corazón. Estás escuchando Vivir en Cristo. Gloria al Señor. Entonces, vamos a estudiar en el libro de Hechos, capítulo 27, una historia hermosísima de San Pablo. Cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Subimos a bordo de un barco de Adrumeto que se dirigía a las costas de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio se mostró muy humano con Pablo y le permitió visitar a sus amigos y que pudieron atenderle. Partiendo de allí, nos desviamos hacia Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira de Licia. Palabra de Dios. Este es un viaje de San Pablo hacia Roma. Va preso y encargan a un capitán llamado Julio para que los cuide y los lleve a Roma. Pasaron por Tesalónica, donde San Pablo había ya formado algunas iglesias. De hecho, hay unas cartas a los tesalonicenses. Y Julio fue buena gente, le permitió a Pablo que visitara a sus amigos y que fuera atendido por ellos. Luego volvieron al barco, fueron a Chipre, bordeando la costa de Cilicia y Panfilia, y llegaron a Mira, una ciudad de Licia. Vamos al versículo 6. Del 6 al 10. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades llegamos frente a Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en ese puerto, navegamos al abrigo de Creta, donde y navegando con dificultad llegamos a lo largo de la costa, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del pueblo de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Por eso Pablo les aconsejó: señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga, y que hasta podemos perder la vida.
palabra de Dios. Van en el barco, van presos, camino a Roma. Aparece mucha tempestad, es difícil. Habían perdido mucho tiempo, era peligroso viajar por mar porque se estaba acercando el invierno. Y San Pablo en el versículo 10 dice: señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga, y que hasta podemos perder la vida. San Pablo no está hablando por hablar por hablar. San Pablo está hablando de una inspiración, de algo que el Señor le dijo. Creo que este viaje va a ser peligroso, que vamos a perder tanto el barco como la carga, y que hasta podemos perder la vida. Vamos a ver la reacción del capitán y los demás. San Pablo era prisionero en este barco que se dirigía a Roma. Había sido arrestado en Jerusalén, acusado falsamente de causar una agitación. Aunque no se le halló culpable, él apeló su caso al César, porque él era ciudadano romano. Mientras navegaba en ese viaje de varios meses, surgió una gran tormenta con vientos de fuerza huracanada. Vamos al versículo 11 del capítulo 27 del libro de Hechos, del 11 al 15. Pero el oficial romano, pongan atención, confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Pablo le dijo: veo que este viaje va a ser peligroso, veo que vamos a perder la carga, veo que vamos a perder el barco y hasta podemos perder la vida. El capitán oyó la voz de Pablo, pero no oyó la voz de Dios. Por eso es que antes de cada enseñanza en las mañanas invocamos al Espíritu Santo para que nos dé revelación y sabiduría personal a cada uno de nosotros. Necesitamos oír la voz de Dios. Descubra la voz de Dios dentro de mi voz. Usted me oye a mí, pero dentro de mi voz está la voz de Dios que le quiere decir algo a usted. El capitán oyó la voz de Pablo, no oyó la voz de Dios, porque confiaba más en el piloto. Confiaba en el patrón del barco. El barco es bueno, que en las palabras de San Pablo. Como además este puerto era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir, esperando alcanzar con un poco de suerte el puerto de Fénix, que está abierto hacia el sureste y el noreste, y donde pensaban pasar el invierno. Comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur y pensaron que lograrían su objetivo.
Llevaron anclas y costearon la isla de Creta. Pero poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euraquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Palabra de Dios. Leo otra versión. El capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que a Pablo. Y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de allí a Fenice, un puerto de Creta que mira al noreste y al sudeste. Pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado del noreste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podíamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Cuando hacemos las cosas con nuestra propia mente sin la dirección del Espíritu, entonces es cuando los vientos nos arrastran y nos llevan a donde ellos quieren. Cuando decidimos hacer nuestra voluntad, cuando decidimos confiar más en nuestros conocimientos o en el conocimiento de alguien y nos apartamos de Dios. Las olas eran inmensas y sacudían el barco. Seguimos leyendo. Versículo 16 al 20. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido a bordo, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo con cables. Ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte, soltaron el ancla flotante y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veían ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Tal vez te sientes así. Tal vez has vivido momentos cuando pierdes la esperanza. Esa hermana que dice, mi esposo anda en malos pasos, no cambia, peor está, tiene 10 años y sigue. O tal vez, hombre, ves que tu pareja, tu mujer, tu esposa tampoco cambia. Has tratado y sigue igual o peor. Una hermana escribe este testimonio. Hace 3 meses mis 2 hijos más grandes se fueron a otro estado porque nos queríamos mudar para allá. Y gracias a Dios, a las 2 semanas encontraron un buen trabajo y empezaron a buscar casa. Y no encontraban. Y ellos estaban desesperando. Y les dije, tranquilos, que Dios no bendice a medias.
y lo puse en oración. Y gracias a Dios ya encontraron. Este fin de semana ellos vendrán por mi mudanza y yo me voy después. Estoy tan feliz que cuando uno pone todo en manos de nuestro Señor, mueve todo a su tiempo. Gracias a usted yo he aprendido mucho a tener fe en el Señor. Y poco a poco voy sanando mi corazón. Porque cuando yo empecé a escuchar la radio, estaba perdida. Escribe Lucía Santos. Qué maravilloso. Descubrió el que la voz de Dios dentro de mi voz. Le hizo caso. Obediencia. Aquí nos narra que no vieron el sol y las estrellas. Y el barco quedó en tan mal estado que se colaba el agua adentro. Y la tripulación comenzó a lanzar las cargas y las provisiones. Incluso dejaron de comer. Y la Escritura dice: habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Estaban convencidos de que iban a morir. Pero en el momento más oscuro, en la medianoche, recuerde lo que hemos aprendido. Si es de medianoche, es nuevo día. El sol no ha llegado, pero va a aparecer. Venía meditando en que no hay un solo día en que el sol no aparezca. Aunque sea el reflejo se ve, pero hay. El sol ha aparecido todos los días hasta hoy. Pero la bendición comienza a medianoche. Es un nuevo día. Vamos a comenzar un nuevo año. Va a ser un comenzar de nuevo. Con esperanza. Vamos a llegar a la otra orilla. Esa oscuridad significa que la luz está por llegar. Oh, gloria al Señor. Versículo 21 en adelante. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: amigos, señores, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. Sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdida de vidas. Anoche estuvo a mi lado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: Pablo, no tengas miedo. Comparecerás ante el César y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo pues, amigos míos. Yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho. Acabaremos en alguna isla. Palabra de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Señores, primero le dice: hubiera sido mejor que me hubieran escuchado.
hubieran evitado esos daños y problemas. Mas sin embargo, no me voy a quedar en esa queja. No se desanimen. Ninguno de ustedes morirá. Aunque el barco sí va a perderse. Lo más importante es la vida. Si tienes vida, si respiras, hay esperanza. Las cosas se crean y se generan con la mente, con pensamientos. El dinero no es que cae del cielo, lo generas con pensamientos. Y dice San Pablo, anoche se me acercó un ángel. ¿Por qué será, verdad, que a veces en la noche se aparece el ángel? Muchas veces en mi vida me sucede como a las 3 de la mañana. Me despierta el Señor. Y allí me da ideas. Algo sucede a esa hora. Pues así dice San Pablo, se le apareció un ángel en la noche. Dijo, de parte, mira qué lindo eso. El ángel vino de parte del Dios a quien yo sirvo. Yes. Por eso cuando a esa hora oigo la voz de Dios, por ejemplo, para los temas que comparto en las mañanas, son ahí cuando Él me dice, tal. Y ahí yo comienzo a buscar, a investigar. Bueno, entonces a esa hora es cuando recibo las ideas de los temas que Él quiere que desarrolle. O a veces le estoy preguntando algo al Señor. ¿Será que quieres que vaya a un retiro, por ejemplo? Ayer recibí una confirmación. Había estado recibiendo de que fuera a Ecuador a dar un retiro, pero no estaba seguro de dónde. Y ayer me dio la señal. Hoy le escribí a una hermana y me dijo, fantástico, esos días son buenísimos. Ya cuando tenga todos los datos se los voy a dar. Y San Pablo le dice, el ángel del Señor a quien yo sirvo y pertenezco. Esa palabra es muy bonita. Al ser humano le gusta la pertenencia, pertenecer. Pertenezco a esta parroquia, pertenezco a este grupo. Entonces, el ángel le dijo a San Pablo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Noten bien eso. Esto que voy a decir lo digo con orgullo en el Señor. Pero siempre que hermanos y hermanas pertenecen a este ministerio, reciben mucha bendición. Y cuando se alejan, tienen problemas y dificultades. Usted ve, con orgullo en el Señor lo voy a decir, los que escuchan la radio en las mañanas están recibiendo bendición y su vida está cambiando. Porque la bendición de Yahvé es la que enriquece. Por eso yo les pido de todo corazón que conecten a más personas, que compartan el programa. Porque cada vez que una persona es bendecida, que usted conecta, esa bendición cae sobre usted. Fíjese, porque Pablo era un hombre bendecido, fueron bendecidos los demás y fueron preservados de la muerte. Oh, gloria a Dios. Por tanto, señores, dice San Pablo, ánimo, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo.
pero vamos a encallar en una isla. Es decir, el barco se va a perder. Vas a perder algo, pero vas a llegar a la otra orilla. Teresa Rodríguez está en la pantalla grande, gloria a Dios. Versículo 27 en adelante del capítulo 27 del libro de Hechos. Hacía ya 14 noches que éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático, cuando hacia la medianoche, ¿están oyendo? Cuando hacia la medianoche, en la medianoche comienza el día. Cuando a la medianoche, palabra clave, ahí comienza el día en la medianoche, pero todavía está oscuro. A la medianoche los marineros presintieron la proximidad de tierra. Midieron la profundidad del agua y era de 37 metros. Poco después la midieron de nuevo y era de 27 metros. Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. En ciertos momentos los marineros intentaron huir del barco y bajaban al bote salvavidas al mar, como si quisieran alargar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Se querían salir del barco, querían arreglar su vida, se rindieron, no creyeron que ya la medianoche significa que el nuevo día está por llegar. Si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Versículo 32 en adelante. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer al agua. Como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran. ¿Se acuerdan de ayer? Aliméntese. Diciendo: hace 14 días que no tomamos nada. No hacemos más que esperar y permanecemos en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá, y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. En total éramos 276 personas en el barco. Era grande. Era grande. No habían comido por 2 semanas. Estaban en ayunas. Ya no tenían esperanza. Estaban convencidos de que iban a morir. Pero se apareció el ángel. No tengas miedo, Pablo. Vas a llegar a Roma. Pablo tenía esa promesa de que llegaría a Roma. Pero todas las circunstancias decían que eso nunca sucedería. Donde quiera que miraba, los vientos, las olas, la tripulación, decía que no iba a lograrlo. Podría haber pensado: Dios,
quizás oí mal, no era la voz o no era el ángel. Pensé que dijiste que comparecería delante de César, pero estoy en este barco que se hunde, en medio del mar, atrapado en un huracán. Ay. Algunas veces lo que Dios prometió parece precisamente lo contrario de lo que vemos. Señor, tú dijiste que me iba a poner bien, pero lo único que veo es más enfermedad. Paso de una a otra. Este tratamiento, ahora esto, ahora lo otro. No veo cambios. Tú dijiste que yo prestaría y que no pediría prestado, pero veo carencia, lucha y deuda. Tú dijiste que tus hijos serían poderosos en la tierra, pero no veo eso. Amado de Dios, amada del Señor, no podemos ser movidos por lo que vemos. Tienes que ser movido por lo que sabes. No permitas que las circunstancias te convenzan de que Dios no te habló. Dios me dijo a mí, quiero Radio Sagrado Corazón. Y aquí estamos, 8 años. Hemos sufrido tormentas, sí. Olas grandes, sí. Casi cerramos, sí. Y aquí estamos, convencidísimos de que Dios nos habló. Cuando parecía imposible, sin ninguna señal de mejora, Pablo se paró de pie y dice a toda la tripulación: todo va a salir bien, de modo que coman algo. ¡Wow! Algo, come. No, es tiempo de comer, agarra energías. Dios no solo prometió que yo iba a estar enfrente del César, sino que todos los que navegan conmigo estarán a salvo. Gloria a Dios. No solo para nosotros los que trabajamos y servimos, es para usted, para toda su familia. Es el proyecto de Dios de Radio Sagrado Corazón. ¿Le está entendiendo? Le está hablando Dios. Y por eso San Pablo dijo: se hará como Dios dijo. Aquí en la Biblia está todo lo que Dios habla. Esta Biblia que tiene las hojitas a veces que vuelan, que ha viajado por Latinoamérica como 25 años, que tiene notas, escritos. Todo lo que está aquí es Dios hablando. Hablándote a ti y a mí. Hay que creer que lo que Dios dice va a suceder. Para eso necesitamos fe. Cuando Dios dice algo, hay que creer. Si Dios lo dice, va a cumplirlo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Cuando Pablo le dijo a la tripulación que todos iban a estar a salvo, estoy seguro que el agua venía, las olas, enfrente de su cara, el viento casi lo derribaba y está diciendo: nos vamos a salvar. Tenía que aferrarse a algo firme a fin de poder permanecer en pie. Aférrate a la fe de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Aferrarse, hermanos y hermanas. Habían pasado 2 semanas. Pablo podría haberse deprimido y haberse quedando quejando como el resto de la tripulación, pero estaba hablando de pie de lo que Dios le prometió. Estaba declarando vida delante de la muerte. Estaba hablando de victoria en medio de la derrota.
Lo que tú digas en medio de la tormenta producirá una gran influencia en si sales de ella o no. Te voy a repetir eso. Lo que tú digas en medio de la tormenta es lo que va a producir una gran influencia para que salgas o no de la tormenta. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Lo que tú digas. Oh, le estará hablando a alguien, Señor, hoy. Armenia Rivera escribe: tenía programado exámenes anuales de rutina una mañana. Tuvo palabras de conocimiento de quistes en ovarios y en otras partes del cuerpo. Cuando escuché eso, llegó a mi mente: manda a tus ángeles, mi madre, y yo voy contigo, no temas. Esa idea me impactó. Me fui a la cita. Llegué al lugar de radiología, pensaba. Mi Dios, pasa tus manos llagadas sobre mis exámenes, sana, y tu gloria, bendición, tu poder caiga sobre tu hija amada. Bien, estaba súper calmada. Me llegó el turno. Se hicieron los exámenes. Hace 3 días me llama la doctora y me dice que quiere hablar conmigo. Una calma sobrenatural me embriaga. Clamé al poder del Señor. Ayer llegó la cita. Para gloria de Dios. Y a usted, hermano Milton, por esas palabras que Dios puso en su boca el día de la cita, los resultados están bien. Me aferré ese día a esa sanación y Dios se glorificó. Se aferró. Agarren esa palabra, aferrarse. Por medio de fe a Dios. Dios llama a lo que no existe como si existiera. Soy sano aunque los resultados digan otra cosa. Aunque la tormenta esté alta, yo confiaré en ti, mi Señor. Ok, escriban esto. Lo que yo diga en la tormenta producirá que yo salga de ella o no. Lo que yo diga en la tormenta producirá que yo salga de ella o no. Lo que yo diga en la tormenta. ¿Y esta hermana qué dijo? Gracias, Señor, por sanarme. Recibo esa palabra de conocimiento. Mis ovarios están limpios. No tengo quistes, en el nombre de Jesús. Lo que yo diga en la tormenta produce que yo salga o me quede en la tormenta. Oh, gloria a Dios. Lo que yo diga en la tormenta. Aferrarse, ¿qué quiere decir? Búscame el diccionario para darle una definición. Aferrarse quiere agarrarse, creer. Sí, en lugar de aferrarse a un hombre, a un trabajo, a una mujer, aférrese de Dios por medio de fe. Aférrese de su palabra. Lo que yo diga en la tormenta producirá que yo salga o no de ella. Exacto. Lo que yo diga en la tormenta producirá que yo salga o no de ella. Fíjense, este concepto es maravilloso. Los marineros decían, vamos a morir, y San Pablo decía, no, pero todo aquel que se quede conmigo,
por estar conmigo que estoy confiando en Dios, se va a salvar. Pero unos ya se querían ir en el barco salvavidas y le dice, jeje, no se van a salvar si se van del barco. Oh, Dios. Lo que yo diga en la tormenta produce que yo salga de ella o no. Oh. ¿Me buscaste aferrarse? Entonces, esta es la esencia de este día. Aferrarse por medio de fe a Dios, a su palabra. Si estás diciendo, nunca me pondré bien, viste el reporte, nunca romperé esa adicción, las personas que me ofendieron, la traición, la injusticia que ha arruinado mi vida. Si tú declaras, si tú hablas de derrota, pues tendrás derrota. Somos lo que pensamos, sobre todo lo que hablamos. Si piensas que nunca vas a salir de ese problema, nunca saldrás. Aferrar. Mantener con fuerza y convicción una idea, opinión o posición. Mantener con fuerza y convicción una idea. Dios dijo, por sus santas llagas soy sano, soy sano. Dios prometió que voy a salir de mis deudas. Oh, gloria a Dios. Lo que yo diga en la tormenta. Yo soy fea. Me voy a quedar a vestir santos. No me sale nada. Todos los hombres son iguales. Ok. Siga así. O el hombre, las mujeres, lo único que quieren es el dinero, sexo. Siga así. Nunca va a salir, nunca va a encontrar nada. Pero es por usted, por lo que usted está hablando. Está declarando derrota. Cuando usted dice, no veo un camino, es cierto, pero usted no se mueve por lo que ve. Usted no le preocupan las olas o los vientos, ni las personas que intentan detenerlo o derrotarlo. Cree más en lo que Dios dice. Jesús cargó con esta enfermedad. Esta debilidad temperamental, Jesús tomó mis debilidades. En Deuteronomio 28 están las bendiciones de Dios, que son mías, me pertenecen, no porque me lo merezca, sino porque Dios dice. No, prosperaré y tendré éxito. Mis hijos servirán al Señor. Ponte de acuerdo con el Señor. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Cristo Jesús. Dios se mueve por fe. No se mueve por nuestro llanto. No se mueve por nuestra queja. El ángel le dijo, Pablo, todos los que navegan contigo estarán a salvo. Qué bonita esa frase. Todos los que te acompañan estarán a salvo. Vamos a la última cita del capítulo 27, versículo 38 al 44. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco. Cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa. Y acordaron hacer lo posible para encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar, mientras aflojaron las cuerdas de los timones.
lanzaron al viento la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la playa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco se quedó encallado. La proa se clavó y quedó inmóvil, mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que algunos escaparan nadando. Pero el capitán, que quería salvar a Pablo, no se lo permitió. Ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros al agua y se dirigieron a la playa. Los demás se agarraron de tablones o del resto de la nave. Así todos llegamos sanos y salvos a tierra. Palabra de Dios. Entonces vemos varias cosas. Una de ellas, que Pablo tomó el pan, lo bendijo, Dios gracias, y comieron, como una celebración eucarística. Cuando amaneció, a una hermana escribe: hermano, mi esposo se queja de que le duele el cuerpo todos los días. Yo le digo que se confiese y que comulgue y te vas a sanar. Yo creo en Dios, pero Él no quiere hacer nada por él. Hermana, evangelizar es esto. Es dar la opción para que el otro haga una decisión. La salvación eso es. Es una opción, es una decisión. Usted lo que tiene es que presentar a Jesús con su cambio, con su manera de ser diferente. Si su esposo no ve eso en usted, difícilmente que cambie. Una. Dos, usted le está hablando a su pareja de doctrina. Le está hablando de comulgar, de confesarse. Es decir, le está hablando de comida a un muerto. Va evangelizando al revés. La primera parte de la evangelización es el querigma, hacer de que Jesús sea el Señor de esa persona. Mientras Jesús no domine su corazón, él va a rechazar la comunión y la confesión, porque no cree en ello. Entonces, pero si él comienza a ver el cambio suyo, comienza a ver que el amor de Dios fluye en usted, eso es lo que lo va a llevar a Jesús. Una vez venga a Jesús, ahora sí le puede hablar de doctrina. Doctrina es como un alimento, pero usted le está hablando de comer a un cadáver. Entonces, esa es la evangelización, tiene dos partes: querigma, hacer de que Jesús sea el Señor, y después la doctrina. Usted está evangelizando al revés, y a lo mejor su pareja no ve a Jesús en usted porque no hay un cambio que se vea. Bueno, tratando de ayudarle a la hermana que me escribió. Los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar nadando. Pero el capitán de los soldados, que quería salvar a Pablo, no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra, y que los demás siguieran sobre tablas o en pedazos del barco. Así llegamos todos salvos a tierra. ¿Qué les dijo San Pablo? Si se quedan conmigo, vamos a ser salvos. El ángel le había dicho a Pablo:
todos los que navegan contigo estarán a salvo. Es interesante ver que Pablo era prisionero y no tenía ninguna autoridad ni influencia en ese barco. Los demás lo consideraban insignificante, secundario. Otro preso, otro convicto. Pensaban que Pablo estaba navegando con ellos, pero Dios dijo: Pablo, todos los que navegan contigo estarán a salvo. Noten bien, todos los que te acompañan, todos los que escuchan, todos los que trabajan, todos los que sirven en el ministerio, Jesus is the way, los que escuchan Radio Sagrado Corazón. Los enemigos que te menosprecian piensan que ellos tienen la ventaja. No te preocupes, porque no están navegando, no estás navegando con ellos, sino que ellos están navegando contigo. ¡Wow! Hermana, usted que me escribió, usted no está navegando con su esposo está navegando con usted. Usted es el instrumento de salvación de él, de usted y de sus hijos. Dios te tiene en la palma de sus manos. Nadie puede arrebatarte. Quizás estás en el barco de la oposición, por así decirlo. Parece que tienes una desventaja en el trabajo o en la escuela. Pero hermanos y hermanas, amados de Dios, las personas no determinan tu destino. No pueden detener el plan de Dios en tu vida. Tal vez estás en el barco de ellos, pero recuerda que ellos navegan contigo. Dios va a llevarte donde has de estar. Sin Pablo en ese barco, todas las personas habrían perecido. Sin ti en ese barco de tu casa, ya todas las personas hubieran perecido. El huracán habría hecho que se ahogaran. No había posibilidad alguna en lo natural. Todas las circunstancias decían que estaban condenados. Habría parecido simplemente que era mala suerte. Pero había un hombre en el barco con un llamado en su vida. Un hombre con un propósito, con un destino. Dios nos está mostrando que una tormenta no puede detener el plan de Dios. Una tormenta no puede detener el plan de Dios que tiene para ti. Tal vez estás en una situación que no se ve bien, que detendría a la mayoría de las personas, pero no puede detenerte a ti. Es imposible. ¿Por qué? Porque tú eres un Pablo. Hello. Pablos y Pablas tienen un propósito y tienen una tarea, tienen un trabajo. Hay un llamado en tu vida, algo que Dios ha ordenado para que lo cumplas. Hello. El que tenga oídos que oiga. Ha sido llamado a comparecer ante el César. Yeah. No solo estás ocupando un espacio. Eres una persona que tiene un destino. Has sido llamado a comparecer ante el César de Roma. Hay un sueño que Dios puso en tu corazón. Y eso no es una opción, porque Dios fue el que lo propuso.
Como dice en el libro de Isaías, yo te elegí, no fuiste tú, yo te elegí, dice Dios. Yo le oía también a Dios igual que Jonás. Yo no quería entrar en la predicación y en la enseñanza. Primero porque me conozco que cuando yo hago algo, o todo o nada. Y entendía que esto de la enseñanza, de la predicación, el compartir la palabra, es un compromiso serio. Hay que estudiar, hay que orar, hay que dedicarse 100% a esto. Y por eso me la escondía con una guitarra, tocando en un ministerio. Señora, aquí estoy sirviendo, mira, qué bonito. Por eso me mandó al hospital. Y en las pocas veces que me ha visitado, que yo lo vi, me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí? Le dije, sí, por rebelde. ¿Y qué vas a hacer? Ok, me voy a dedicar a estudiar para después enseñar la palabra. De rodillas ahí en el hospital Amherst. Y no me importó que me vieran o no me vieran. Le pedí perdón a Dios de esa vez. Y estando en el hospital llegó un hermano, se llama Sergio. Me fue a visitar. Y me dice, ¿cómo estás? Le digo, estoy bien, gracias a Dios. Me dijo, ¿sabes qué? Vengo a invitarte para una predicación. Ahí llegó la primera invitación. Y me habían operado de la vesícula. Y con una faja y todo ahí con dolor. Al siguiente sábado fui a la predicación. La primera. Una hermana escribe algo, lo voy a leer para la gloria de Dios. Sin usted, hermano, muchas familias se habrían destruido. Gracias, hermanito, por ser ese San Pablo en mi vida. Gloria a Dios. Es un compromiso. Eso es lo que le estoy diciendo, que yo sabía que esto era en serio, que necesita dedicación, tiempo, energía, vida, pasión, amor sobre todo. Pero hay un sueño que Dios pone en cada uno de nosotros. Y esa no es una opción, es un propósito de Dios. Y Él ya ha alineado lo que tú necesitas. Él ha puesto las personas que te van a ayudar. Hay un gigante al que has sido llamado a derrotar. Tal vez una maldición generacional. Tal vez algo que ha retenido a tu familia. Por eso la tormenta es tan severa. El enemigo quiere que abandones, que te desalientes, que pienses, oh no, quizás me equivoqué. Esto no es el llamado de Dios. No, esta tormenta, no, es muy fuerte. No, si antes no me pasaba nada de esto. Ahora que vengo a la iglesia, ahora que oro, ahora que alabo, la cosa es más difícil. Ahora no encuentro trabajo, ahora me rechazan. Esa tormenta no va a alejarte de tu destino. Es una señal de que estás cerca de tu destino. El enemigo no estuviera enviando lluvias, vientos, oposición, problemas, enfermedades. Si no supiera, te tienes que llegar a Roma a ver a César. Lo que has sido llamado a hacer, tu mayor victoria, tu mayor logro, algo más de lo que imaginabas, nuevos niveles de influencia, favor, abundancia y libertad que tu familia nunca ha visto, está después de la tormenta. La razón por qué no puede derrotarte esa tormenta es porque tú eres un Pablo también, aunque no lo creas. El destino que hay en ti es mayor que la tormenta que te rodea. Oh. Mi amado hermanito, escribe alguien, con usted he aprendido a ser San Pablo de mi hogar. Yeah. El propósito que hay en ti no puede ser detenido por las olas, por personas, ni por la oposición. Permanece en fe,
Siempre declara, habla lo que Dios dice. San Pablo había oído y le dijo Dios, vas a ir a ver a César. Entonces, rompe ese ciclo de derrota, de disfunción, de depresión, de pobreza que se ha transmitido de familia en familia. Escriba esto: no voy a permitir que la tormenta me convenza. No voy a permitir que la tormenta me convenza. No voy a permitir que la tormenta me convenza. Oh, alabado sea el Señor. Gracias, Padre, porque este día nos has hablado a cada uno de nosotros a aferrarnos con fe de tu palabra, de lo que tú dices, de tus promesas. Voy a llegar a mi destino. Fui creado con un espacio en el espacio. Oh, alabado sea Dios. No voy a permitir que la tormenta me convenza. No voy a permitir que la tormenta me convenza de que no puedo, que es tarde. No voy a permitir que la tormenta me convenza. Gloria, gloria a Dios. Si les digo que escriban, ya les he dicho al principio, cuando le esté escribiendo, usted le está diciendo a Dios. Usted está activando el poder de Dios. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Oh, gloria a Cristo Jesús. Grande eres, Señor. Mi alma te alaba, mi espíritu se alegra en tu presencia. Gracias a la Virgen María que nos acompaña día tras día.